Hola, buenas tardes, buenos días. Damos comienzo al cuarto seminario titulado Comisión de Justicia Reproductiva. Con este seminario cerraríamos el programa público que activamos hace casi 5 semanas dentro del proyecto Trabajos Maternos Desmontando el Macholío Patriarcal, que hemos impulsado en colaboración, la triada en colaboración de Natalia Higuíñez, Violeta Geneiro y aquí la que habla, Luisa Fuentes Guaza. Y este nuevo espacio que abrimos, de espacio de reflexión y espacio de cierre de este programa público, hemos invitado a la pensadora jurista feminista Marta Busquet, que ahora le daré paso en unos minutos. Antes de darle paso a Marta y de sentirnos profundamente honradas con tenerla en este espacio con nosotras, en este pensar colectivo con nosotras, queríamos situar, Natalia Higuíñez y yo, de dónde parte este impulso, este artefacto jurídico de esta futurible Comisión de Justicia Reproductiva. La idea original de abrir esta comisión y articularla como tal parte de Natalia Higuíñez, ya que es una gran gestadora, movilizadora de este tipo de dispositivos político-jurídicos, y también tiene que ver con parte de su práctica artística desde hace más de 15 años. Nata ha ido a buscar una fecha, me ha llevado hace 15 años. Entonces, Nata puso, cuando estábamos armando el programa público, estos 4 seminarios, puso sobre la mesa la posibilidad de abrir una comisión. ¿Por qué una comisión de justicia reproductiva? Pues nos hemos apropiado un poco del formato de las comisiones de memoria, de las comisiones de la verdad, que se han activado de manera histórica después de procesos bélicos. Comisiones que han tenido la finalidad de erigirse como estrategias restaurativas frente a un periodo de arrase con todas las condiciones que posibilitan la vida. Nosotras consideramos que hay una guerra silenciosa pertrechada desde hace siglos contra los cuerpos maternos, los cuerpos que sostienen, contra las madres, contra los cuerpos que hacen posible, que generan las condiciones posibles para que la vida continúe, la vida de otros cuerpos que dependen de nuestros cuerpos sea posible. Hay una guerra silenciosa instaurada, normalizada, y unas violencias que se pertrechan día a día desde contextos diversos, pero que a pesar de la diversidad contextual y de dónde se sitúen, compartimos unas repeticiones de un tipo de violencia que sentimos que viene en parte por la ausencia de narrado y por la ausencia de poder nombrar, politizar, teorizar lo que atraviesa encuerpadamente desde la cuerpoexperiencia a los cuerpos maternos, a los cuerpos que sostienen de criaturas, de otros cuerpos dependientes, a las madres. La Comisión de Justicia Restaurativa nace de este impulso de querer visibilizar dos constructos jurídicos que nosotras lanzamos en este espacio que abrimos de la mano de Marta Busquet, que sería el concepto de violencia reproductiva o violencias reproductivas y justicia reproductiva. ¿Esto qué es? Las violencias reproductivas no solo tienen que ver con lo que ya tenemos normalizado, integrado gracias al trabajo de muchas compañeras, sobre todo de psiquiatras, ginecólogas, juristas, feministas, psicólogas perinatales, que han puesto sobre la mesa y en el centro, que han narrado, politizado, teorizado qué son las violencias obstétricas. Las violencias reproductivas amplían, aunque incorporan estas violencias obstétricas, amplían a todo el tipo de violencias que atraviesan a los cuerpos maternos. Las violencias que genera el aislamiento, asumir el trabajo reproductivo en unas coordenadas de aislamiento, en unas coordenadas de pobreza económica, en unas coordenadas de soledad,
la violencia que genera que cualquier respuesta que da el patersistema ante las necesidades que demandan, verbalizan los cuerpos maternos, sea resuelto a través de la patologización, medicalización, el etiquetado de devaluación, y también lo que hablábamos en otros seminarios, la violencia que generan, las violencias que generan la negación perpetua. Esas negaciones que imposibilitan que podamos politizar lo que le pasa a los trabajos maternos, a los cuerpos maternos, también dentro de los propios movimientos feministas y dentro de las propias teorías de emancipación. Esas violencias que generan la imposibilidad de poder narrar algo que nos atraviesa, nos empobrece, nos enferma y nos devalúa. Situada esta comisión, situada el impulso a partir del cual nace la comisión y la intención que tenemos con Marta Busquet de un poco articular, armar, proyectar ese posible andamiaje de una comisión de justicia reproductiva, introducir, abrir la posibilidad de estas violencias reproductivas que también puedan formar parte del ordenamiento jurídico, que también puedan formar parte de lo legítimo dentro de todo el andamiaje jurídico, y también ese futurible de una justicia reproductiva, como también en un momento era solamente un futurible jurídico, la justicia de género, y ahora forma parte, ha sido absorbido por toda la trama jurídica. Nosotras en este ejercicio, en este primer ejercicio, en este primer impulso, nos gustaría lanzar como posibilidad jurídica que forme parte del contrato social y del asunto público esta comisión de justicia reproductiva que resuelva ese silencio de un proceso bélico pertrechado en contra de los cuerpos maternos desde hace siglos, que introduzca las violencias reproductivas como unas violencias legítimas que tenemos que resolver dentro del contrato social, y que posibilite todo un andamiaje hacia una posible justicia reproductiva. Antes de presentaros a Marta Busquet, que es amiga, comadre, compañera y bueno, y luchadora, inspiradora de muchos nuevos horizontes, que le doy muchas gracias a las diosas y al cosmos feminista de habernos cruzado y seguir andando de la mano. Le doy paso a mi compañera Natalia Higuíñez, que le gustaría ampliarnos un poco esta maravillosa y movilizadora idea de la Comisión de Justicia Reproductiva. ¿Qué tal? Gracias, Luisa. Bien, muchas gracias a quienes nos escuchen, sea ahora o más tarde en diferido. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotras hoy día, y a los centros culturales de España, de Lima, de Santiago y de La Paz. Bueno, esta idea que empezó como una cuestión que tenía que ver con la impotencia, ¿no?, que nos daba el que se hubiese naturalizado, ¿no?, el rol maternal, la función maternal, al punto de que muchas no nos damos cuenta, o nos hemos tomado mucho tiempo en darnos cuenta de cuál es el entramado por el cual terminamos, como narran las publicidades por el Día de la Madre, en sacrificadas, abnegadas, las que dan todo a cambio de nada, las incondicionales, ¿no? Y esa narrativa que se ha instalado, ¿no?, que no solo se ha instalado, digamos, por el interés de los estados nacionales en tener, pues, a la familia y como base de la sociedad, una familia patriarcal, heteronormativa, una familia, digamos, que sea funcional no solo al Estado, sino también al capital, ¿no? Bueno, como ya lo ha explicado tantas veces Silvia Federici de manera muy clara, ¿no?, cómo se ha perpetrado, pues, en nombre del amor, ¿no?, esta esclavitud, ¿no?, esta esclavitud a los cuidados, ¿no?, que si bien pueden ser algo muy humano y todas las personas nos podemos sentir convocadas a ellos, ¿no?, se ha vuelto, pues, una manera más de extractivismo, ¿no?, de la energía, de los cuerpos, de las mentes, de las personas, y sobre todo las mujeres, ¿no?
Cuando comentamos esta idea, porque la tenemos ya hace varios meses, con algunas abogadas feministas, ¿no? Una de las cosas que surgió y que me parece como clave es justamente lo que decía Luisa, ¿no? Como cosas que hoy nos parecen justicia de género, nos parece algo razonable, ¿no? Algo urgente, además. Hablar de justicia reproductiva todavía suena un poco así como a qué se refiere, ¿no? Y claro, al comienzo uno, por ejemplo, hay cosas que se han judicializado hace muy poco, ¿no? Los feminicidios no tenían ni siquiera el nombre como tal, ¿no? Pero en términos de violencia reproductiva, por ejemplo, la prohibición del aborto es una violencia reproductiva, ¿no? Que en muchos países todavía, como el Perú, es ilegal, ¿no? Está penalizado, ¿no? Hace poco, recién, también empezamos a hablar de violencia obstétrica, ¿no? Y empiezan a haber casos judicializables, ¿no? Y se conceptualiza como tal. En el Perú, como en muchos otros países, también vivimos digamos, un vía crucis ha sido lograr que que se lleven a juicio a las personas que han sufrido esterilizaciones forzadas, ¿no? Recién están saliendo a la luz en varios lugares del mundo estrategias de esterilizaciones forzadas que han tenido consecuencias pues nefastas, ¿no? Y que tienen pues matices racistas, ¿no? ¿Qué mujeres pueden y deben tener hijos y quiénes no, ¿no? O sea, es de un nivel de perversidad tremendo. Entonces, como bien decía Luisa, quizás ahora podemos mirar la prohibición del aborto, las esterilizaciones forzadas o la violencia obstétrica como cosas judicializables, ¿no? Pero ¿qué está en la base de eso? ¿No? ¿Qué es lo que está abajo de eso? ¿No? Es un rol, ¿no? Lo que Adrienne Rich llamó la institución de la maternidad, ¿no? O Victoria Sau llamó el vacío de la maternidad, o algunas autoras han llamado la madre en función padre, ¿no? Pero no es en función del padre, sino del patriarcado, ¿no? De un sistema que, digamos, usufructa, ¿no? Usufructa ese poder, ese goce, ¿no? Ese poder tener una vida plena en muchos aspectos de tu vida, además de poder ser madre, sea biológica o no lo sea, ¿no? Y para terminar, una de las cosas que también dijo Luisa, que me parece importante, es los feminismos en buena parte de su historia, los feminismos occidentales han vivido como de espaldas a la maternidad, ¿no? Era como que la maternidad era lo que te esclavizaba, lo que te hacía esclava de la especie, ¿no? Y creo que ya de un tiempo a esta parte estamos viviendo, bueno, obviamente después de los feminismos de la diferencia, pero estamos volviendo, digamos, viendo cómo no pueden ser, digamos, en esta base, ¿no? En la que la maternidad ha adquirido esas características de abnegación, de sacrificio, de entrega absoluta, es justamente ahí, ¿no? Donde estamos, digamos, es lo que estamos combatiendo. Ya no es decir, la solución es no ser madre, ¿no? Bueno, para la que lo quiera, por supuesto, ¿no? Sino que la solución es entender no solamente la estructura por la cual ser madre significaba ese nivel de abnegación, sino también entender que eso es funcional a todo un sistema económico, ¿no? Geopolítico, que, digamos, necesita de nuestra mano de obra barata o gratis, ¿no? Para seguir funcionando y acumulando esos niveles de capital y generando esos grados de desigualdad que vivimos, ¿no? Entonces, no es solamente una cosa de las mujeres, de las madres, ¿no? O o de negar la maternidad para poder ser ciudadanas del mundo, ¿no? Sino que tenemos que identificar ese sustrato, ¿no? Ese rol, esa función, esa institución, ¿no? Y ver los grados de violencia que trae y las narrativas que se han hecho en torno a qué debe ser y quién puede ser madre, ¿no?
Entonces ahí es donde podemos encontrar estas cosas que ya se nos hacen más evidentemente hoy judicializables, pero en realidad no podemos seguir avanzando en base a paliativos, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para que las madres concilien su crianza con su trabajo remunerado? No, ¿no? Tenemos que entender que todo lo que se ha venido configurando como el trabajo reproductivo es una cosa mucho más compleja, que tiene mucho más capas y que tiene dimensiones, ¿no? En que, digamos, debemos repensar la sociedad entera para que la vida esté en el centro, ¿no? Y bueno, ya, pasamos con Marta y bueno, ya, vamos a leer un par de testimonios que han llegado. La Comisión de Justicia Reproductiva tiene un correo donde cualquier persona puede escribir y contar su experiencia, su testimonio. Es como la primera fase de una comisión de la verdad, ¿no? Y que paralelamente pues va con todo el trabajo que ya están haciendo Marta y muchas colegas de enfoques similares, ¿no? Y digamos, vamos a leer un par que han llegado y que creo que nos va a servir también de disparador para seguir la conversación, ¿no? Seguimos. Como bien decía Nata, vamos a leer dos testimonios de dos compañeras del programa de trabajos maternos con el que estuvimos ahondando y movilizando todos los malestares que generan esta negación perpetua, este no narrado en Iruña, dos compañeras de Iruña. Pero antes de entrar en el testimonio, que yo leeré uno y Natalia va a leer otro, quería comentaros algo que me parece bastante emocionante, que ya lo compartí en el correo, y es que en este seminario iba a también participar Alda Facio, no sé cómo, si lo pregunto, lo pronuncio bien o no, bueno, que es una jurista feminista tica, para nosotras un referente de la abogacía feminista. Es docente y experta internacional en género, derechos humanos, y es fundadora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal. Alda no ha podido estar hoy con nosotras acompañando y dialogando también con Marta Busquet por problemas de agenda, pero esta reflexión la vamos a seguir de manera escrita en la plataforma Futuridades Maternales, donde tanto Nata Higuíñiz, Marta Busquet, Alda Facchio y yo, si se anima también Violeta Janeiro, que es nuestra otra compañera impulsora de este proyecto, reflexionaremos sobre estos constructos jurídicos de violencias reproductivas y justicia reproductiva, y también intentaremos dar cuerpo, encuerpar, aterrizar, materializar, ver de qué manera podemos aterrizar en el asunto público dentro del contrato social la Comisión de Justicia Reproductiva. Dicho esto, porque me parece, bueno, ha sido bastante emocionante contar con Alda, aunque sea en otro escenario, un escenario teórico, pero contar con su compañía, su reflexión, me parece algo absolutamente maravilloso. Voy a leer el testimonio de una de las compañeras del programa que abrimos en Iruña de trabajos maternos, en el que ella, bueno, yo le pedí si podía, para la Comisión de Justicia Reproductiva, si podía poner palabras a lo que ella consideraba justicia reproductiva, que os digo, retomando lo que os compartía al comienzo de la introducción de ese seminario y también lo que ha estado desarrollando Natalia Guíñiz, que la violencia reproductiva inserta, o sea, recoge la violencia obstétrica, pero es un concepto más amplio, es un concepto que recoge todas las violencias que atraviesan a los cuerpos maternos una vez se asumen los trabajos reproductivos. Pues situado esto, la compañera Sabina Lafita escribía: ya siento escribirte tan tarde. La verdad es que
he tenido el tema en la cabeza, pero mi cuerpo se estaba resistiendo en pararme a pensar y recordar, hacer memoria de la violencia reproductiva que he vivido. No porque crea que ha sido muy fuerte, todavía no tengo claros los límites del propio concepto, sino porque justo estos días estoy como remontando de los meses de duelo, lucha y reconfiguración que he pasado, y me daba pereza y un rechazo tremendo. Así que así que como me apetece colaborar y ahondar en esta articulación que proponemos de la violencia reproductiva, pero sin profundizar demasiado ni pasarlo tampoco a un plano muy teórico, te escribo algunas vivencias. Espero que encajen en esto que estamos construyendo entre todas del concepto de violencia reproductiva. Revisando mi diario de cuando estaba embarazada, recuerdo que durante los primeros meses sentía una injusticia tremenda al tener que trabajar en mi empleo habitual. Por aquel entonces era de camarera en un bar-restaurante. Sentía de una forma muy visceral y con una rabia profunda y corporal que el bar no era el espacio en el que yo debía estar en este momento del embarazo. Yo ya estaba en un trabajo intenso 24 horas al día, que es la gestación, con todo lo que supone. En ese momento no lo entendía así, solo sabía que yo no quería trabajar en el bar, cuando hasta aquel momento yo siempre había ido contenta a trabajar. En cambio, todas las actividades recreativas me apetecían un montón, aunque cuando estaban limitadas por un horario, plan, también me sentía que me oprimían. Por cierto, trabajando en hostelería tuve que currar hasta el 6.º mes de embarazo. En mi trabajo, levantaba 4 persianas de 4 por 4 metros, sacaba una terraza entera, me subía a la barra y al altillo para reponer botellas, servía mesas en un comedor al que se accedía subiendo una escalera. La de riesgos laborales, la persona responsable de riesgos laborales, no consideró que ese trabajo fuera a riesgo. Tal vez no lo fuera, pero mi cuerpo ya estaba trabajando sin cobrar. Y encima tenía que lidiar con la culpa por poner en riesgo a la criatura que estaba gestando. La culpa, todo el rato, por no ser buena trabajadora, no ser buena madre, la culpa. Sentí mucha violencia durante el embarazo cuando mi pareja, hombre cis, blanco, trabajador, 14 años mayor que yo, actual expareja, cuestionaba mi necesidad de informarme sobre maneras alternativas no medicalizadas de parir, gestar, criar. No me sentí acompañada por él. Ridiculizó mi necesidad de hacer un plan de parto. Ridiculizó, cuestionó e ignoró todo el trabajo que yo hice para prepararme para el parto posparto. Aún así, decidí que fuera él quien me acompañara en el parto, y fue un pésimo acompañante, lógico, porque no confiaba en él y él no sabía qué hacer. Pero, ¿cómo podía no ir mi pareja como acompañante al parto? Recuerdo que le obligué a ir a un taller sobre el papel del acompañante en el parto, que él ridiculizó y menospreció. Lamento no haber buscado otras alternativas y guardo un dolor grande y mucha rabia. He vivido varios episodios violentos en espacios institucionales, que también Sabina los incorpora como violencia reproductiva. Una visita a la ginecóloga para ver si todo estaba bien, al no quedarme embarazada después de meses intentándolo, la respuesta fue: uy, si tienes poca reserva ovárica. Por un lado, ¿cómo puede ser que las mujeres no sepamos qué es la reserva ovárica? ¿Es esto violencia? Y luego, ¿cómo puede ser que, sabiendo la poca educación sexual y reproductiva que tenemos, los equipos médicos nos increpen de esta forma? Culpabilizándonos, haciéndonos sentir que algo hemos hecho mal, cuestionándonos nuestra capacidad de voluntad reproductiva, ocultando cualquier información.
En el parto fui totalmente respetada por las matronas que respetaron mi decisión de no ponerme epidural, postura, ritmos, el plan de parto que yo decidí. Hasta que después de 2 horas en el expulsivo se alarmaron porque se empezaba a borrar el cuello del útero y llegó la ginecóloga. Me metió los dedos muchas veces en la vagina de forma violenta y le pedí que no lo hiciera más, porque me dolía mucho cuando lo hacía, a lo que me amenazó con la cesárea, si no me sometía a su voluntad. Yo quería seguir pujando, solo necesitaba una dosis más fuerte de autoconfianza, solo necesitaba una dosis más de autoconfianza. No me dejaban seguir pujando e intervinieron mi parto sin mi permiso. Impuse mi deseo de pujar y conseguir expulsar a mi hijo con la ayuda de unas ventosas. Hubiese matado a la ginecóloga. Creo que pocas veces he odiado así a alguien con las entrañas. Pero esa persona te está cosiendo el coño y tu cuerpo ya no quiere estar, y tu cuerpo solo quiere estar con el bebé, silencio y descanso. En el paritorio pasaron los de registro y le preguntaron a mi pareja cómo quería registrar a la criatura mientras yo acababa de parir. ¿Cómo es posible? Habíamos acordado ponerle mi apellido primero y mi pareja le puso el suyo aprovechando que yo estaba en ese momento de vulnerabilidad. Yo ni me enteré. Luego fuimos al registro y le cambié el orden de los apellidos. Ahora lleva mi apellido primero, con culpa, claro, pero también con orgullo. El día después de parir en el hospital, tenía a mi criatura encima desnudas. Pasó una matrona desconocida y nos ridiculizó y aconsejó vestir al bebé y dejarlo en la cuna. Le hice caso y luego me odié por ello. Cierro ya para que nos dé tiempo al testimonio que va a leer Natalia. Pienso que fue aterrador no poder salir a la calle con nuestras criaturas durante el confinamiento, aunque no sé si sería violencia reproductiva. Yo creo que sí. Esto es ya mi opinión. Pero sí el hecho de tener que confinarte en casa con tu criatura y tener que seguir trabajando, en este caso teletrabajando, cuando llegó la pandemia y yo estaba trabajando en investigación. También me parece violencia tener que encerrarte con tu familia nuclear aunque te lleves bien. Al final me pide perdón, fijaros que esto es algo que hacemos siempre cuando cada una de nosotras, cuando sentimos el espacio legítimo para expresar todo lo no narrado, siempre terminamos pidiendo disculpas. Y dice Sabina, porque al final me he enrollado más de lo que pensaba y quizá no sea tan jugoso e interesante. Sabina, desde aquí te digo que ha sido un testimonio absolutamente maravilloso y que ojalá dejemos de pedir perdón y disculpas por narrar y politizar lo que nos atraviesa. Para mí, las principales estructuras desde donde he recibido violencia reproductiva ha sido la familia, mi pareja, expareja, la institución médica y el mercado laboral. Doy paso al testimonio que va a leer mi compañera Natalia Guiñiz. Ay. Claro, ¿a quién metemos a la cárcel aquí? En lo que acaba de leer Luisa. Pareciera que no, digamos, ¿cómo vamos a judicializar algo que así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero se dan cuenta el grado de violencia. Yo podría narrar también desde mi experiencia y hasta además me identifico con varias de las cosas que de manera similar le han pasado a Sabina, ¿no? Vamos a leer ahora el de Elena, ella es de Iruña. Ella dice, una vez a la semana, me da vergüenza decirlo, pero me ducho una vez a la semana. Por suerte, mi cuerpo ya se ha habituado, no huelo mal, no se me engrasa el pelo. Pero yo no. Yo no me acostumbro a estar feliz porque me toca ducharme, a sentir que mis brazos son míos solo media hora cada 7 días, que no tengo que sostener a nadie más que a mí durante ese ratito. Y llegar a ese momento tampoco es fácil.
Generalmente intento zafarme sigilosamente del sándwich en el que me atrapan mis hijas en la cama. Duermo en apenas un palmo de anchura, de perfil, dando teta por turnos, 8 meses a un lado, 3 años y pico al otro. A veces boca arriba, dándoles a la vez. Pero no es sencillo. Al quitarme, a menudo se despiertan, cuando resbalan al espacio que ocupaba yo segundos antes. En estos casos, teta, tapabocas durante unos minutos para ver si vuelven a caer. Después entra en escena mi compañero para estar con ellos y que yo pueda por fin darme la ansiada ducha. Yo me ducho exhausta, con agua caliente, muy caliente, queriendo borrar la fatiga extrema de mi cuerpo, con agua a presión. Durante unos minutos en la cabina de la ducha me siento libre. No oigo si se despiertan, si lloran, si gritan, si piden, pero enseguida estoy de vuelta en mi puesto, junto a las criaturas, sintiéndome obligada a estar ahí todo el tiempo posible por haber elegido la maternidad entrañada en lo que no me queda de tiempo. Ganas ni energía para perseguir el sueño, miedo liberal de trabajar remuneradamente y aportar, ¿no?, entre comillas, a la familia, como si no aportara ya. Y me pesa esa dependencia económica de mi pareja. Vaya que sí, como me pesa tener que agendar las duchas y que a veces me fuerza un morro por tener que ocuparse de los dos a la vez. Pero lo que más me pesa ahora mismo, que mi hija de 3 años se está empeñando en ducharse conmigo. Y como le explico yo que no, que ese breve ratito es mi pequeña parcela de independencia y que mi salud mental la necesita. Bueno, brutal. Pero ya queremos escuchar a Marta y si hay algún... Yo creo que hay mucho más que el tiempo que tenemos hoy para comentar todos los grados de sometimiento que implican estas situaciones, ¿no? Pero nada, Marta, bienvenida, muchas gracias. Hola a todas, buenas tardes y buenos días, depende de las coordenadas geográficas. En primer lugar, agradecer mucho el espacio a Luisa Fuentes, porque la conozco directamente y hace como ya unos años que estamos en conversación, pero obviamente también a Natalia, a Natasha y al resto de impulsoras de este proyecto. Me parece como muy necesario a muchos niveles, precisamente por lo que decíais, ¿no? Por romper con estos silencios que también forman parte de la problemática que abordamos. O sea que reiterar las gracias me parece como un lujo y un honor absoluto estar aquí hoy hablando de esto. También decir que yo no soy muy fan de la unilateralidad, entonces bueno, me he hecho como un guión, apuntes de cosas que quiero decir, que ahora también mientras hablabais me ha gustado como ir apuntando ideas también en relación a esto. Y que luego me apetece mucho como si hay posibilidad de debate o intercambio o preguntas, porque además con Luisa siempre tiene un formato muy como de interpelarte, ¿no? Y siempre me da la sensación cuando empiezo a hablar con ella que no sé lo suficiente para hablar con ella y ella a través de las preguntas como me lleva a lugares o estructuras de pensamiento inexploradas. Y esto es algo que le valoro mucho, ¿no? Luego también decir que, claro, en mi contexto, aunque obviamente esto es transversal, yo pues haré referencia a algunas circunstancias o situaciones que a lo mejor se acercan más a lo que es un contexto español, etcétera, pero que obviamente aquí también entiendo que estamos en un foro, por suerte, que no se ciñe a realidades específicas y que aquí entiendo que también podéis aportar las compañeras, ¿no? Yo sí que soy jurista, aunque como sabe Luisa soy una jurista poco jurista, pero bueno, tengo esta capacidad de estructura jurídica a nivel de pensar o de decir. Y claro, cuando yo hablaba o pensaba, ¿no? Cuando Luisa propuso un marco como que habíais propuesto de comisiones de justicia, ¿no? De comisiones de verdad, yo de entrada pensé que esto, por ejemplo, en la carrera es algo que ocupaba poco lugar, al menos en la carrera que yo he estudiado, pues hay como el derecho
no serio, pero un derecho que se considera como más útil para todo el mundo, y luego hay estas cosas raras del derecho internacional, que son las comisiones de justicia, que a veces nos referimos a ellas como soft law, derecho débil, por problemas de implementación, etcétera, que luego hablaremos, pero bueno, que hay una desconfianza desde el sistema a este tipo de procesos, y supongo que en parte tiene que ver con que, aunque van vinculadas a procesos jurídicos institucionales o pueden ir, sí que hay se cuestiona lo que se ha hecho o la gestión que se ha hecho, y normalmente los resultados de estas comisiones a muchos niveles no le gustan al sistema porque evidencian pues, que hay cosas que están pasando que no nos apetece que pasen o que están mal que pasen, ¿no? Entonces pensaba en este primer tema de, guau, yo no tengo tanta información, a lo mejor la información que tengo es porque me la he buscado yo después. O sea, el sistema genera una serie de ocultamientos en relación a cómo se pueden gestionar situaciones de conflictividad o violencia más allá del propio sistema, ¿no? Pero bueno, yendo como a términos muy generales o lo que vertebraría un proceso de comisiones de justicia o comisiones de verdad, que tienen muchos nombres, básicamente yo he apuntado algunas ideas a partir de las cuales voy a ir articulando la intervención, pero básicamente estaremos hablando de espacios de diálogo, espacios con objetivos de consenso para tomar decisiones. Estaremos hablando, hay un componente de búsqueda de verdad, lo cual hoy en día se complica porque a muchos niveles hablamos de la era de la posverdad y luego ya cada uno se lleva lo que es verdad y posverdad a cada parte. Hay un tema de objetivos también de reconciliación, de memoria histórica, de reparaciones, de reconocimiento, es decir, ver cómo vamos a aunar los objetivos que tenemos con las necesidades a atender, ¿no? Luego he hecho así como otros mini apuntes de cosas a las que haré referencia, porque sí que en las definiciones que leí así más asentadas o consensuadas de este tipo de comisiones de justicia de verdad, sí que había como bastante consenso que hacen referencia a eventos pasados, ¿no?, en curso, con lo cual aquí hay como una limitación de la temporalidad que también me parece interesante por otros motivos y con la que yo no necesariamente estaré de acuerdo. Se miran patrones en relación a eventos. En teoría, en las comisiones van a participar o vamos a participar personas directamente afectadas por estas violencias o por estos procesos que han causado situaciones de destrucción. O sea que hay una parte de recolección de experiencias, y esto enlaza con el tema de la verdad y las narrativas. Hay un objetivo que normalmente tiene una forma de producto informe final. Y sí que hay bastante consenso en que normalmente estas comisiones vienen con una autorización institucional oficial, ya sea en mayor o menor medida, que esto también lo vemos en algunas comisiones que se inician y no llegan a su fin porque de repente se pierde este apoyo institucional, ¿no? Pero bueno, esto... Y luego, como problemas de estas comisiones, también veía, ¿no?, el tema de que hay muchas quejas del tema de la impunidad, pues esto nos hace todo un proceso, la gente tiene una implicación emocional, explica sus historias, con lo que implica tener que relatar historias de violencia. Las personas que, como yo, por ejemplo, trabajamos, pues, por ejemplo, violencia obstétrica, yo sé que entre una mujer que te contacta y poder iniciar acciones, a veces pasa mucho tiempo porque hace falta que esa persona sea capaz de sentarse a escribir, revivir, pensar un proceso de violencia que ha vivido, y esto tiene un coste vital en las personas, ¿no? Ya tiene, entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no? Yo hacía una primera reflexión y también la he hecho tanto en relación a la propuesta cuando he visto o vi que hablaba de comisiones de justicia o comisiones de verdad, como por conversaciones que hemos tenido con Luisa, ¿no?, esta remisión a lo bélico. Y a lo mejor en un primer momento sí que podías sentir como, wow, ¿en serio nos vamos a ir a lo bélico? Pero por otra parte pensaba, ¿por qué no? Porque desde las instituciones oficiales, de forma explícita o implícita, sí que hay una remisión a dinámicas bélicas muy a menudo. Yo qué sé, la pandemia lo hemos visto, ¿no? Pero ahora hablaré, ¿no? Y, por ejemplo, en el contexto guerra hay en muchos lugares del mundo, desgraciadamente, y está muy invisibilizado cuando no entra en un contexto occidental blanco, ¿no? Pero ahora mismo tenemos guerra en Ucrania, y también habíamos hablado de cómo vivimos o el nivel de dolor físico
corporal que podemos vivir, ¿no? Las personas, por ejemplo, que somos madres. Y esto lo he hablado, por ejemplo, con amigas que no somos madres, ¿no? Cuando yo veo fotos de criaturas que tienen 18 años y van a la guerra, ¿no? Pienso en cómo los estados plantean, o sea, damos a luz a criaturas, ponemos el cuerpo, cuidamos con el cuerpo, sabemos lo que nos ha costado sostener la vida, ¿no? Como estos testimonios que me han parecido súper interesantes. Te pegas no sé cuántos años duchándote 30 minutos al día para que de repente decida un estado que tu hijo, por tener un biopene, se va a ir a una guerra. Y entonces, en 2 minutos, todo lo que tú has cuidado, que supongo que podríamos hablar de vida en términos de jardinería, ¿no? Lo que cuesta germinar una planta, o sea, todo el esfuerzo, y que es un esfuerzo que es afectivo también, que has puesto en sostener la vida, de repente se arrasa, ¿no? Y igual que se ha teorizado desde muchos lugares, desde Bertolt Brecht, desde las necropolíticas, que hay muchas maneras de matar, ¿no? a una persona, o sea, una cosa es una violencia directa que te cargas a una persona, y luego están pues las necropolíticas, ¿no? ¿Quién va a tener acceso a la comida? ¿Quién va a tener acceso al agua? ¿Quién vamos a impedir que pasen las fronteras? Pues hay muchas formas de hacer la guerra, y esto ya no partimos de modelos de la era antigua de hacer la guerra en la que iba un ejército y saqueaba o asediaba una ciudad, sino que hay mucha teoría. Yo hace poco leí un libro que se titula Lawfare, que es de Arantzazu Tirado, que aunque es verdad que se centra en la guerra a la disidencia o en la guerra a través de instituciones jurídicas, también hace un repaso, por ejemplo, de guerras que se producen hoy en día, por ejemplo, a nivel de relato en redes sociales, a nivel de desestabilizar sociedades desde fuera, interferiendo con sus instituciones, la guerra informática. Ahora empieza a haber casos de personas que han sido condenadas, por ejemplo, de terrorismo en Minecraft. Entonces me refiero que la guerra hoy en día tiene muchas caras, ¿no? Y bueno, de repente pensaba, pues no está, cuando empezaba a pensar sobre cómo articular esto, pensaba, pues no es, a lo mejor, no está tan fuera de lugar remitirnos a lo bélico, por diferentes motivos, ¿no? Luego pensaba, en primer lugar, en el tema del espacio de diálogo. Y para que haya un diálogo tiene que haber agentes, y además tiene que haber un marco sobre qué vamos a dialogar, ¿no? Y por una parte me preguntaba también, como hablabais vosotras, de qué hablamos cuando hablamos de lo reproductivo, ¿no? Porque seguro que hay una primera remisión mental o cultural o ideológica a la biología, ¿no? A la capacidad reproductiva biológica vinculada a mujeres y personas con útero. Podemos, por ejemplo, irnos a lo mejor rápidamente a la violencia obstétrica, a esterilizaciones forzadas. En España yo pensaba, por ejemplo, en el tema no resuelto, y que de hecho no ha habido investigaciones políticas ni nada en el tema de robos de bebés, a enemigas políticas o sencillamente a mujeres que eran pobres, iban al hospital a parir y su bebé pues le decían que había muerto y lo daban a otra familia con dinero, ¿no? Y luego pensaba, claro, todo esto es violencia reproductiva que seguramente rápidamente la podemos ver e integrar y decir, vale, ¿no? Un proceso reproductivo en el sentido estricto y atravesado por una violencia directa, ¿no? Pero yo pensaba también qué pasa con los marcos estructurales. Por ejemplo, en el contexto español, las mujeres hoy en día tienen menos hijos y más tarde de lo que le gustaría. No es que tengan menos hijos y más tarde porque es algo que les gustaría, manifiestan que les gustaría tener más hijos y más pronto. Y esto, ¿por qué lo hacen? Como digo, no es por decisión propia, sino que dicen abiertamente que las políticas institucionales se sienten hostiles a ese proceso de poder reproducirse, ¿no? Entonces, para mí, esta violencia estructural, esta hostilidad estructural que hace que una mujer que decidiría reproducirse no lo haga, también entraría dentro de la violencia reproductiva, ¿no? O también, por ejemplo, en el contexto español, ahora hay mucha actividad en contexto de grupos de maternidades migrantes que se quejan del papel que juegan instituciones como servicios sociales en su capacidad para cuidar, en cuestionar su forma de cuidar, incluso en un patrón que estos colectivos denuncian como racista en la apertura de expedientes y potenciales retiradas de custodia, ¿no? Más cuando esto pasa en contextos de países que tienen una tradición colonial importante. Entonces, cuando hablamos de espacio de diálogo,
es decir, aquí, o sea, para mí habría un primer apunte, que es que las violencias o la justicia reproductiva no se centraría solo a un proceso biológico reproductivo, sino que tendríamos que ver las condiciones estructurales de la reproducción. Y ahí entran muchas cosas. También porque si lo vinculamos a... Me da la sensación que si lo vinculamos a procesos reproductivos concretos, nos vamos un poco a cuerpos individuales o individualizables. Si le aplicamos una mirada estructural y amplia, creo que es más fácil poder apuntar al sistema, ¿no? Y en este momento, pues, el sistema mundial está organizado en sistemas estatales que tienen una serie de implicaciones. Cuando pensaba en el tipo de espacio, también pensaba en lo institucional versus lo autogestionado. ¿Por qué? Pues yo qué sé, yo personalmente estoy en algunas comisiones o consejos asesores, sobre todo relativos a temas de salud y a temas reproductivos, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos. Y muchas veces lo hablamos, ¿no? Los problemas de acceso. ¿Quién accede o participa a estos espacios? Obviamente, a menudo pues somos, en el contexto español, pues mujeres europeas con una serie de formación que nos permite acceder y manejar los diálogos y los códigos institucionales, que nos permite una serie de cosas, ¿no? Además, estos espacios institucionales, yo siempre me quejo un poco de que están configurados muy desde los cargos rimbombantes, desde las jerarquías, y ahora va a abrir la comisión no sé quién, y ahora va a hacer, o sea, hay como unas estructuras muy definidas de quién va a participar cómo. A veces las personas que están ahí, por ejemplo, porque ocupan un cargo político, no tienen una vinculación directa con lo que se va a abordar, que esto también es un problema. Pero también pensaba en el problema de los tiempos, y esto es a lo que volveré después, ¿no? Cómo se articula el proceso, ¿no? de recoger demandas, y luego cómo se procesan estas demandas, el formato que se le tiene que dar a una especie de producto de demandas, ¿no? Y cómo se traslada y cómo las instituciones van a procesar esas demandas siguiendo sus propios tiempos, porque te encuentras, ay, es que ahora tenemos elecciones, hay una crisis política con no sé qué, y es como nunca es el momento de abordar determinados temas, y más sabemos cuando afectan a colectivos o a cuestiones que se consideran pues, que no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Volviéndole de quién formaría parte de una futurible, me encanta la palabra futurible de Luisa, a una futurible comisión de justicia o verdad reproductiva, ¿no? Yo también pensaba a quién estamos acostumbradas a ver en las comisiones, ¿no? Estamos acostumbradas desde lo experto, lo institucional, desde los títulos. Incluso hemos visto a veces lógicas militares, ya sea porque hay una intervención militar explícita directa en una comisión o porque hay una narrativa militar. Por ejemplo, en el ámbito reproductivo a veces hay mucho relato patriótico, ¿no? Ten hijos o ten hijes para sostener las pensiones, sostener el país, sostener el no sé qué. Y para mí esto es como, bueno, es nacionalismo reproductivo, ¿no? Y más cuando ves que va ligado a discursos que nos dicen las mujeres europeas, euroblancas, que nos reproduzcamos, pero luego hay una crítica a la familia musulmana, porque la islamofobia existe, que tiene 5 hijos, ¿no? Porque obviamente ahí hay un racismo y una colonialidad y todo, ¿no? En relación a las tensiones que se dan en el ámbito incluso feminista, yo lo pensaba, porque y creo que nos pasa a muchas compañeras, ¿no? Estás en asambleas donde se supone que son lo más revolucionario, lo más todo, y te dicen que claro, que por qué no asistes a la asamblea. No asisto a esta asamblea porque tengo obligaciones de cuidados. Entonces en estas asambleas se esgrimen lemas de los cuidados en el centro, etcétera, por parte de personas que no tienen ningún tipo de obligación de cuidados o ninguna responsabilidad de cuidados. No me gusta hablar en términos de obligación, ya sea tanto por hijes como por ascendientes, o sea, no tienen. Y a veces te dicen, bueno, es que yo, por ejemplo, me he responsabilizado de la maternidad de la compañera fulanita porque me he comprometido a ir todos los miércoles, y esto está muy bien, pero es que estamos hablando de me ducho me ducho una vez a la semana. No estamos hablando de yo me he comprometido desde mi buena voluntad, que está muy bien, a ir allí una tarde y asumir una parte, sino estamos hablando de si yo salgo por esta puerta, si yo ahora me doy una ducha, a lo mejor alguien se atraganta, alguien se tira del balcón, o sea, literalmente de qué pasa cuando la vida depende de que tú estés ahí, y que obviamente puedes estar más sostenida o menos, pero qué pasa cuando tú eres la responsable directa de unas vidas, ¿no?
Creo que también hay un problema cuando hablamos de cuidados y en el tema, bueno, y luego hablaré también un poco en relación a esto, del tema de la narrativa y la individualidad, pero bueno, esto no tal. Entonces yo me preguntaba si existe posibilidad de autogestión, ¿no? De la posibilidad de tirar adelante con una comisión de justicia reproductiva más allá del beneplácito institucional, cómo se sostendría a nivel de tiempos, de recursos, y pienso que quien formará parte de esta Comisión de Justicia Reproductiva tendrían que ser personas directamente involucradas o que sostengan cuidados. Es decir, me parece muy bien que haya gente que además tenga títulos, pero ¿qué pasa, no?, con nuestras abuelas que cuidan? ¿Qué pasa con trabajadoras de la limpieza? ¿Qué pasa con trabajadoras del hogar que también están sosteniendo los cuidados? O sea, ¿qué pasa? Juntarnos todas las personas que cuidamos al margen de validaciones sociales y decidir qué necesitamos ahora, ¿no? Pensaba en el tema de los objetivos y los consensos. Yo me parece importante un marco en el que yo pensaba, por un lado, hacer una revisión del estado de la cuestión, de qué pasa ahora, qué problemas tenemos ahora, qué necesidades tenemos ahora, satisfacer en el ámbito reproductivo y llegar a consensos de mínimos. Lo que pasa que a mí los mínimos, creo que a menudo en nuestra sociedad el mínimo es unas condiciones de supervivencia. Entonces, y esto lo he hablado con una amiga que se llama Alba, que no quiero supervivencia, no quiero sobrevivir, quiero bienestar humano, no hablo de sobrevivir o sostener para ir haciendo, sino quiero condiciones de bienestar. Entonces, si la propuesta no incluye un bienestar, no me interesa, porque para sobrevivir ya es lo que venimos haciendo, ¿no? Cuando hablamos de búsqueda de verdad, de narrativa, de memoria histórica, por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, en estas distancias que hay entre las narrativas y las prácticas, ¿no? Por ejemplo, en contexto de España, ahora pues tenemos la suerte de que se habla de gobiernos progresistas, de ayuntamientos progresistas y todo esto. No lo pongo en duda, o a lo mejor pues es verdad que es progresista en comparación con otra cosa, ¿no? Pero hablo de esta distancia que hay de instituciones, partidos políticos que se autodenominan progresistas o de izquierdas, y entonces te das cuenta, ¿no?, de esta distancia entre que las personas políticas, ya sean hombres o mujeres, no lo voy a poner solo la carga en las mujeres, que hablan de estos cuidados y que promueven unas leyes de bajas paternales, y este señor no se la coge porque van a externalizar prácticamente en su totalidad las labores de cuidados, ¿no? O esta distancia entre la narrativa y luego la práctica individual de estas personas que hacen políticas, ¿no? También pensaba en la distancia, ¿no?, a nivel narrativo entre la práctica institucional. Se implementan una serie de políticas desde el feminismo institucional que no coinciden con las demandas sociales, bajo el mensaje de España va a ser, por ejemplo, pionera en no sé qué, ¿no? Y cuando vemos que no es cierto, porque seguimos sin alcanzar niveles de bienestar, ¿no? Pensaba en estas prácticas institucionales, estas narrativas institucionales, por ejemplo, en guerra vía presupuestos, guerra a la reproducción vía presupuestos, la esterilización vía políticas económicas o políticas de fronteras, ¿no? Porque, por ejemplo, que tú puedas venir a un país a trabajar, pero que tengas que dejar a tus criaturas en otro país porque no se te permite, esto también es una forma de esterilizarte tardíamente, ¿no? La guerra a la reproducción vía resoluciones judiciales que desahucian a familias con menores. En la atención sanitaria, ¿no?, en trato sanitario mecanicista y deshumanizado, ¿no? Es decir, para mí el eje de la narrativa en esta comisión tendríamos que establecerlo las personas que cuidamos y sostenemos la vida, ¿no? Problemas, a veces hay un tema en relación a las narrativas, a veces hay una cuestión de falta de escucha, es decir, no se escuchan ciertas voces, pero también pensemos por qué hay silencios. Creo que estos silencios tienen especificidades muy concretas, y luego hay un tema de que a veces hay una hostilidad de enfrentamiento directo
entre las narrativas institucionales o de colectivos determinados y las usuarias o las personas que cuidan, ¿no? Por ejemplo, pienso en el Consejo de Colegio de Médicos, que niegan la violencia obstétrica, pero es que además dicen que hablar de violencia obstétrica es violencia hacia su colectivo, es decir, esto ya me parece rizar el rizo. O cuando estos colectivos de madres racializadas hablan pues, de un racismo institucional dentro de los servicios sociales, que no se dé cabida a este debate y sencillamente se diga, pues aquí no pasa esto, ¿no? Y no se dé ni siquiera espacio a que pueda haber este debate de por qué estas personas, incluso cuando presentan estadísticas, no tal, ¿no? Me parece también que la narrativa a la que hacía ilusión Natalia Eguíñiz, ¿no? del amor, de la entrega, o sea, es una narrativa no desde lo genuino, sino desde lo capitalizable, ¿no? Y además creo que es muy peligroso porque en el fondo el sistema sabe que aunque el amor no lo compensa todo, estamos ahí y seguimos cuidando, aunque sea en condiciones violentas y autodestructivas, ¿no? Y creo que es peligroso porque con el tema de que hoy en día pues está la anticoncepción y está el aborto y está no sé qué, a veces entramos en narrativas muy peligrosas de la elección y de la responsabilidad individual, ¿no? Cuando una madre dice, ay, me ducho una vez a la semana, pues tú has elegido tener hijos y además tú eliges no externalizar los cuidados, porque si trabajaras en un sitio, vale que verías a tus hijos menos horas, pero a cambio podrías ducharte más veces, ¿no? Entonces yo siempre digo, vale, pero yo elegí ser madre, reproducirme, no ducharme una vez a la semana, ¿sabes? Y más cuando tú podríamos encontrar la forma de que yo no me duche una vez a la semana y si no la buscamos es porque me estás diciendo que esto lo he elegido yo, ¿no? Yo he elegido reproducirme, no he elegido la violencia que tú me impones a mi proceso reproductivo, ¿no? Sigo, también pensaba en el tema de conciliación, de reconciliación y me ha venido como... y de lo retributivo a lo restaurativo, ¿no? Yo personalmente soy bastante detractora del concepto conciliación porque creo que es un concepto muy desde lo institucional y que básicamente lo que busca es que nosotras nos adaptemos, la vida se adapte a las necesidades del capital y a las necesidades de producción, ¿no? Entonces, normalmente en un contexto de debate político es de cómo vamos a hacer que los cuidados reproductivos no interfieran con nuestra capacidad productiva que sostiene todo este sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir con el trabajo productivo a pesar de haber tenido criaturas, ¿no? Y entonces pensaba en el concepto, la posibilidad de plantear el concepto de reconciliación, conciliación, reconciliación, desde un lugar en el que no solo no jerarquizamos, sino que de jerarquizar, la producción la relegamos al último lugar. Es decir, o tal vez explicitar que las actividades productivas son directamente un impedimento para la vida, para los cuidados y el amor, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pensaba en esto en relación al permiso o a la suspensión de empleo por riesgo para la lactancia, que ha evolucionado el concepto. Antes iba vinculado a una exposición a químicos y hoy en día, por ejemplo, se dicen turnos de trabajo ponen en riesgo la lactancia. Tal. Yo pensaba, ¿qué actividad productiva no pone en mayor o menor riesgo la lactancia? No solo la pone en riesgo, una experiencia placentera de la lactancia. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Entonces yo pensaba en salir de este marco en términos economicistas, retributivos, a un marco donde restaurar es colocar a la situación, a la sociedad, o sea, recolocar es colocar a la sociedad, a la reproducción, en un lugar no solo de justicia, sino de amabilidad. Y vuelvo al concepto de bienestar, ¿no? Tampoco un bienestar entendido como institucional, porque esto del estado de bienestar, leí por ahí que todavía era algo a demostrar que los estados promuevan el bienestar de la ciudadanía, tienen su propia agenda, ¿no? Sino bienestar o amabilidad desde un lugar en el que promovemos el desarrollo de nuestra experiencia humana placentera, ¿no? Y ahora sucede que en realidad nuestras experiencias humanas son un problema e interfieren con la productividad del capital, ¿no? Voy terminando. Había un tema de problema de la impunidad o de las faltas de implementación, ¿no? Y yo aquí, por ejemplo, pensaba por un lado en el ámbito reproductivo. Una de las cosas que explícitamente ha tenido mucho impacto fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un par de años emitió la resolución 71-170 sobre violencia obstétrica, aunque también mencionaba las esterilizaciones forzadas, etcétera, y tuvo, yo creo, un impacto sobre todo muy a nivel narrativo o ideológico, de repente como que validó los discursos de las mujeres y las usuarias, las personas gestantes,
que hasta entonces era como que desde las instituciones pues no daban validez a esto. En el momento que lo recoge esta resolución se da como una nueva validación, ¿no? Pero este documento, por ejemplo, que hablaba de los estados como directamente responsables de proporcionar estos cuidados, de proporcionar las condiciones dignas al ámbito obstétrico, la realidad es que por lo menos en España no ha habido ningún tipo de repercusión política. No, hasta a día de hoy han pasado más de 2-3 años y no ha habido cambios. Por ejemplo, otras cosas que se pedían es que se abrieran vías alternativas a la judicialización, porque tiene problemas de acceso, problemas, bueno, muchos problemas, para restaurar situaciones de violencia obstétrica, y esto sigue sin haberse producido, ¿no? Es el problema de estos temas, ¿no? Y luego también pensaba de legislar o judicializar. Como abogada o como operadora jurídica, a menudo te das cuenta que no es la solución, porque por ejemplo en Cataluña hace ya un par de años que la violencia obstétrica forma parte de la ley de erradicación de violencias de género, y bueno, en sí mismo esta inclusión en el catálogo de definiciones pues a lo mejor entra en lo simbólico, pero no ha ido acompañada, por ejemplo, de una dotación presupuestaria, de formaciones a los operadores médicos y jurídicos, a nivel de decisiones políticas. O sea, cuando hablábamos vale, la violencia de género, hoy en día podemos hablar de todo esto, y sí que hay algunas resoluciones, ¿no? Pero sí que también nos encontramos que sigue habiendo dificultades en los procesos judiciales por agresión sexual, por feminicidios, sigue estando todo eso ahí, ¿no? Y entonces tendremos que buscar soluciones estructurales que no pasen necesariamente por las instituciones, seguramente, ¿no? Y ya para terminar, el tema de las temporalidades. Claro, cuando yo leía esto de que las comisiones de justicia o de verdad miran normalmente hacia atrás, ¿no? O hacia un periodo concreto, a mí me parecía interesante contraponerlo creo que es uno de los ejes de este proyecto y del pensamiento también de Luisa, que es la futuribilidad. Apropiarnos de estos futuribles, ¿no? Los futuros no tiene que ser solo el mercado donde encarecen las materias primas, sino que tienen que ser, ¿por qué no plantear el futuro o los futuribles desde este bienestar, ¿no? Y yo pensaba, que no soy una gran experta en teoría decolonial, pero leía a Val Flores, que tiene una serie de textos sobre la cronología más allá de relatos occidentales euroblancos, etcétera, ¿no? Y proponía salirnos de esta linealidad, ¿no? Donde ahora estamos mal y hay un progreso y llegamos a algo mejor. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no crear una comisión que intervenga en el ahora y pensar el ahora como ya el futuro que se viene, ¿no? ¿Y por qué no? Porque si no, siempre posponemos el futuro. Hay esta sensación de estarlo todo posponiendo. Las personas que a lo mejor hacemos incidencia política lo vemos, ¿no? Ahora no, porque ahora hay elecciones. Ahora no, porque hay este problema. En los movimientos sociales también está. El tema del feminismo ahora no, porque vamos a solucionar el tema obrero. Ahora el tema racial no, porque primero... Entonces es como, no, ahora sí, ahora todo. Es decir, no ahora esto y luego después. Ahora sí, ahora todo. Miremos el ahora en términos de futurible y salgamos de este relato de antes, ahora, después. O sea, ahora, punto. Y si queremos ahora llamarle futuro a la hora, lo que sea, vale, ¿no? Es decir, yo quería cerrar, ¿no? Diciendo que organicémonos ahora, hablemos ahora, el momento siempre es ahora y queremos la vida y las condiciones posibles para la vida amables, dignas, en una futuribilidad ahora. Y bueno, hasta aquí un poco mis apuntes y nada, que me encantará si podemos debatir y yo abierta a otras ideas, a otras propuestas, a todo. Yo siempre estoy muy abierta al intercambio de opiniones y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. De corazón, de cuerpo, de agradecimiento atravesado. Según te escuchaba, o sea, se me activa como una ola interna, ¿no? De qué manera, o sea, en este futurible que, como bien dices, ya podemos pensar como un presente que se puede materializar, ¿no? Y generar también nosotras nuestras propias agendas de lo urgente y de lo necesario, ¿no? De la politización necesaria y urgente, generarlas, ¿no? Y salir de
esta machoadaptación, de esta obligatoriedad continua de machoadaptarnos a lo que es urgente, cuando, bueno, como lo vemos ahora con todo este disloque bélico, que de pronto son soluciones machovelicistas que no forman parte de nuestra manera de manejar el asunto vital propio, ni de mantener la vida como cuerpos maternos, ¿no? Pues fuera de esos procesos de machoadaptación, os quería trasladar a ti y a Nata la preocupación que se me ha activado de que creo que para arrancar, que como estrategia fundacional de esta comisión de justicia reproductiva, tendríamos que ver la manera de poder de poder reconocer y dar cuerpo a esa guerra silenciosa. O sea, ver de qué manera reconocemos de dónde partimos. También rescatando lo que tú bien decías de un ejercicio de memoria, que me parece también como un ejercicio de justicia restaurativa, reconocer las esclavitudes que están inmediatamente cerca nuestra, o sea, cerca de nuestra piel, o sea, esas esclavitudes de nuestras madres y abuelas, ver de qué manera reconocemos, no sé, en este macho sistema habría que cuantificar, pero yo creo que con un ejercicio de ver cómo reconocemos la esclavitud sexual, la esclavitud psicoafectiva, la esclavitud atencional, la esclavitud logístico-matérica, del manejo de todo lo logístico y de todo lo matérico que hace posible la vida, o sea, ver de qué manera identificamos la tierra que pisamos, o sea, a partir de dónde estamos nosotras sosteniendo los trabajos maternos, porque los estamos sosteniendo a partir de un acumulado psicofísico de generaciones anteriores que tenían totalmente naturalizada las violencias reproductivas más atroces y las esclavitudes más atroces. Porque enseguida que escarbamos un poco, inmediatamente yo creo que es un ejercicio que cuando hacemos los talleres, los seminarios, los encuentros, algo que nos aflora a todas y que nos remueve mucho es el trabajo sexual normalizado dentro de la estructura familiar nuclear. Uh-huh. El trabajo sexual, los favores sexuales sí. normalizados, ¿no? O sea, digo, os traslado la pregunta, que puede parecer amplia, pero os traslado la pregunta de cómo hacemos para identificar ese suelo del que partimos. ¿Quieres que conteste yo o que conteste alguna compañera? No, si te apetece, Marta. Yo empezaría diciendo que cuando tú hablabas de esto, por ejemplo, una imagen que a mí me viene a menudo son las piernas de mi abuela. Mi abuela tiene unas piernas que hoy en día le cuesta mucho andar y obviamente sí, tiene 87 años, es mayor, pero yo hace muchos años que conozco esas piernas como unas piernas absolutamente llenas de varices, con mucho dolor, ¿no? Y pienso en ella, que fue costurera, modista toda la vida, con lo cual muchas horas sentada en una máquina de coser. A veces solo dormía 6 horas, se esperaba de ella que además limpiara la casa, que dejara la comida hecha para todo el mundo al día siguiente, ¿no? Y a veces yo recuerdo pensar, yo tendré estas piernas, porque empiezo a tener problemas de circulación y luego mi abuela un día me dijo, no, porque tú ya no tendrás que hacer todo lo que hice yo, ¿no? O sea, una vida en la que cuidas sin parar y además no había Tetrabric del caldo, ¿no? Cuando como decía también Alba, cuando se hablan las canciones del caldo en la nevera, ¿no? ¿Qué implica hacer un caldo en la nevera? ¿Cuántas horas implica estar ahí, ¿no? Y a mí me venía como esta experiencia visual, ¿no? De ver las piernas de mi abuela, que esto nos puede pasar a muchas, ¿no? Y también pensaba cuando te escuchaba hablar, ¿no? de que igual que ahora ya hay cuerpos teóricos de qué es una guerra más allá de la guerra, o más allá de la guerra explícita, pues igual establecer en qué consiste una guerra reproductiva, cuáles serían, ¿no? Cuáles serían los ejes a través de los cuales se libra una guerra reproductiva.
Creo que ya hay además una conceptualización interesante de Rita Segato, ¿no? Que plantea la guerra contra las mujeres, ¿no? Ella plantea que la sociedad está organizada de tal manera en que nuestra sexualidad, nuestra independencia, nuestra libertad está permanentemente amenazada, ¿no? Y por supuesto también estamos explotadas y autoexplotadas, ¿no? En los roles que nos... Y claro, ella también habla de la necropolítica y me parecía interesante esta ligación con diferentes formas de matar, ¿no? Porque creo que el agotamiento, el cansancio, es una forma de matar, ¿no? El estrés psíquico, físico, emocional, ¿no? Es una forma de matar. Y mucha gente que sufre enfermedades crónicas, autoinmunes, ¿no? Generalmente se ha visto expuesta o enfermedades psicológicas, se ha visto expuesta a pues esta explotación, ¿no? Esta manera. También Segato dice una cosa que me parece terrible, ¿no? Que es cómo nos hemos, y esto que voy a hablar de sociedades occidentales o occidentalizadas, ¿no? Porque pues que no ha sido así siempre, ¿no? O sea, cuando estamos en esta revisión histórica, es decir, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, en realidad estamos haciendo un ejercicio muy occidental que es extrapolar, ¿no? Un modelo, ¿no? De sociedad a toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria prácticamente y todas las culturas, ¿no? Que no digo que sean tampoco la panacea, ni que sea, no vamos a idealizar, pero sí tenemos otras formas de patriarcado, tenemos otras formas de organización social que no han hecho esta ecuación, ¿no? Tan estrecha entre Estado, capital y patriarcado, ¿no? Con todo el colonialismo que ha implicado en este extractivismo, ¿no? Pero ella plantea que estamos acostumbrados a tolerar la violencia contra las mujeres, ¿no? Tenemos un alto grado de tolerancia. Entonces, si podemos ver, como en el caso que despertó la gran movilización, ni una menos en el Perú, a una mujer arrastrada de los pelos, ¿no? Por un novio energúmeno a punto de violarla y matarla, ¿no? Y esa imagen se puede pasar en la televisión permanentemente, ¿no? Es porque es una imagen que se nos hace tolerable, ¿no? Entonces, si podemos tolerar a una mujer arrastrada de los pelos, víctima de violencia a punto de ser asesinada, ¿no? ¿Cómo no vamos a tolerar a una mujer, el estereotipo de la superwoman, ¿no? Que tiene la computadora, el taco, la crema, el niño, la otra niña, el no sé qué? Eso ya hasta lo celebramos. O sea, en el caso de las mujeres, no solamente de las personas que se dedican a la crianza o a los cuidados, no solamente es que lo toleramos, ¿no? O lo justificamos, como la violencia de género se justifica de muchas maneras, sino que se celebra, ¿no? Se celebra. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, es la pregunta que me hago, ¿no? Pero hay un teórico peruano que admiro mucho, que se llama Gonzalo Portocarrero, y que él plantea a través un ensayo lindo a partir de las luchas de las trabajadoras del hogar en el Cusco. Y él dice que frente al sometimiento hay 3 estadios, ¿no? El silencio, la queja y la acción, ¿no? Entonces, claro, hemos visto nuestras madres, abuelas, quizás quejarse, ¿no? Pero me encanta la idea de estos futuribles ahora, ¿no? Y creo que es momento de pasar a la acción, ¿no? Además quería decir que me parece increíble esta idea de la no conciliación, sino la reconciliación, porque cuando yo he trabajado en el lugar de la memoria, que de alguna manera era una narración, digamos, museográfica del conflicto armado interno en el Perú, ¿no? Una de las discusiones más grandes que teníamos era, digamos, en el país, era la idea frente a una comisión de la verdad y reconciliación, ¿no? Si es posible la reconciliación sin justicia, ¿no? Y a mí me parece que no. O sea, creo que un paso para la reconciliación es la justicia. No podemos pedirle a la gente que ha sido violentada que siga su camino, ¿no? Y que se amiste con el perpetrador para una vida más pacífica, si es que no asumimos que hay perpetradores y hay víctimas en este sistema, ¿no?
Entonces no es una cuestión de ir a buscar culpables por buscar culpables, sino es entender, ¿no?, que para que haya justicia tenemos que saber qué ha pasado, ¿no?, y cómo cada una de nosotros, cada una de nosotras ha participado de ese proceso, ¿no? Y creo que si somos, digamos, si avanzamos en esa dirección, creo que es posible la reconciliación. Y otro aspecto que me parece clave de la idea de no conciliación, y te voy a citar, Marta, en todas partes, voy a hacerme un polo, es que justamente hay que reconciliar, ¿no? Como tanto dice Luisa, que me parece una brillante como lo plantea ella, es por qué la reproducción de la vida tiene que ser algo que hay que ver cómo lo acomodamos, ¿no? En qué momento se vuelve un problema por extirpar, ¿no? Y no una dimensión central de la vida, ¿no? Algo además que podamos gozar, ¿no? Sí. Sí. Yo te escuchaba y me encanta. Lo que pasa es que también pensaba que habría que abrir una discusión de qué es la justicia, ¿no? También a su vez. ¿O qué entendemos por justicia? ¿Entendemos por justicia que un tribunal dicte que aquello ha sido así? Pues igual sí que tienes una sentencia, pero igual no tienes esa sentencia. Yo, de hecho, por ejemplo, como abogada me resisto, bueno, la gente que me conoce sabe que no lo hago, ¿no? Porque tú tienes una victoria judicial y se le da como este bombo, y a mí siempre me genera este vacío en el estómago pensar, ¿y todas las que se han quedado por el camino no tenían razón? ¿No? Es como darles autoridad, o sea, que no digo que esto, como te digo, son temas a pensar, no es que te digo ni que no tengas razón ni nada, sino en el sentido de qué sería una justicia más allá. Lo que pasa que, y esto últimamente lo he pensado, ¿no? Cuando la reproducción se liga mucho directamente al cuerpo, y entonces el cuerpo a menudo, y esto también lo hemos hablado entre nosotras, también con Alba, ¿no? de antes de las ideas estaban en el cuerpo. Entonces, realmente tenemos un cuerpo que está en una serie de marcos sociales de pensamiento, pero nos damos cuenta que estos marcos sociales de pensamiento institucionales nos violentan y interfieren con el hecho de a lo mejor poder encontrar otros planteamientos, otros marcos más emocionales, desde otro lugar, para pensar lo que nos pasa, ¿no? Y a veces tener estos marcos nos impide, pues eso, ¿no? Decir qué va a ser para nosotras la justicia, qué va a ser para nosotras la conciliación, qué vamos a entender por guerra reproductiva, etc. Bueno, no sé. Mil gracias. Yo, al hilo de lo que ha propuesto Marta de guerra reproductiva, que a pesar de que también repudio como de una manera como muy encuerpada cualquier tipo de estructura machovericista, y Marta y yo lo venimos denunciando desde que nos confinaron, recibiendo mucha violencia en contra, ¿no? Como que por qué el manejo de un problema social como una pandemia, sin tener nosotras en ningún momento de partir de una actitud ni conspiracionista ni negacionista, sino que nosotras planteamos un poco por qué se tienen que activar los resortes machovelicistas para resolver un problema colectivo. O sea, por qué no podemos activar otros ejes del manejo de lo colectivo, no desde del belicismo. Pero a pesar de esta visceralidad en contra que me sale cuando nombramos la guerra, que nunca es solución de nada, sí que considero que es como prioritario identificar la guerra reproductiva que sí se ha pertrechado y mantenido en el tiempo en contra de los cuerpos maternos. No plantearla como posible a desarrollar, sino no plantearla como una guerra que va a continuar, sino una guerra que ha sido librada. Os digo esto porque como ejercicio de ficción, de futurible, como manera de proyectar para generar otra realidad política, me parece interesante que proyectemos como el fin de esa guerra. Esa guerra ya ha terminado. Aunque en el plano facto y en el contrato social, en el asunto social, en la dinámica del día a día, esa guerra continúa,
pero me parece como una estrategia resolutiva y también como una estrategia también para salirnos de la estructura macho-belicista, plantear que la guerra ha terminado y que plantear que esta comisión de justicia reproductiva tiene que ver con maneras de pensar en las estrategias de resolución. La guerra ha terminado, pero reconozcamos que ha habido una guerra que ha sido pertrechada, normalizada y sostenida en el tiempo contra los cuerpos maternos. Al hilo de esto, a mí hay algo que me preocupa porque también conecto mucho como con Marta con la violencia que mis abuelas sostenieron, y hay una de ellas que por su origen campesino de la huerta murciana, por ser analfabeta, por pertenecer a aquí en el, ahora mismo, y además como estoy aquí en el sur, no estoy en Madrid, esa información me viene como muy cerca, por pertenecer al patrimonio de un señorito, que aquí se sigue todavía con esa estructura feudal de los campesinos y los señoritos, sigue en activo, aunque haya toda una ficción de médico de familia clase mediero, pero esas estructuras psíquicas anteriores de feudalistas siguen operando. Y rescatando a mi abuela campesina, a mi abuela que pertenecía al patrimonio del señorito, veo la urgencia de cómo restauramos ese dolor psíquico. O sea, como parte de la Comisión de Justicia Restaurativa. ¿Es el dolor psíquico que ha sido pertrechado, mantenido, sostenido en el tiempo? Tenemos una obligación de restaurarlo de alguna manera. No sé si, no creo que sea haciendo falomonumentos. Nosotras que estamos intentando desmontar la faloarquitectura como representación de la acumulación de capital, pero sí creo que como parte de esta comisión de justicia restaurativa tendríamos que pensar entre todas la manera de restaurar ese dolor. A nivel catártico, de liberarlo, ¿no? De ver de qué manera exorcizamos ese dolor que fue acumulado en esos cuerpos que nos precedieron y que todavía forma parte de un acumulado psíquico que está ahí en el reptiliano, ¿no? Que os lo comparto, ¿no? Que pensar en esta comisión, también pensarlo cuando hagamos la reflexión teórica con Alda Facchio, pensar de qué manera desde unas estructuras feministas, no machovelicistas, no falomonumentales, restauramos y exorcizamos todo ese dolor acumulado por las generaciones anteriores. Es interesante. Además, cuando te escuchaba, sobre todo en la primera parte, cuando hablabas de estamos en un escenario futurible de ficción en el que la guerra ya ha terminado, ¿no? Pensaba entonces en que esto nos traslada algo que también en España está muy presente, que es la posguerra, un estado de posguerra, y pensaba cómo el estado de posguerra viene definido no por lo que está sucediendo, sino por algo que ha sucedido a su vez. O sea que a nivel de temporalidades nos devuelve también como al pasado, y seguramente la guerra, como es la destrucción de la vida en un sentido más explícito, hay como un antes y un después, entonces como que establece un marco temporal de referencia, y me parece interesante porque en el momento que tú trasladas la futurabilidad o la reflexión como en un lugar en que esta guerra ya ha terminado, de alguna manera dejamos de darle la centralidad a lo que está pasando y nos permitimos pensar en lo que queremos que pase, ¿no? Y no en términos de futuros y ahora. Y la parte de reparación psíquica es también todo un temazo, porque la reparación psíquica también pasa por nosotras, es decir, nosotras hemos sido... hemos habitado el cuerpo de nuestras abuelas en forma de óvulos, ¿no? Y después también hemos crecido con una narrativa familiar y con unos lineajes, o a lo mejor esos lineajes no están, y qué hacemos con estas ausencias. Y estaba pensando, sí, que habría que darle un par de vueltas a qué es una restauración psíquica o emocional de lo que pasa, ¿no?
Bueno, se vienen muchas tareas pendientes, pero que me entusiasma, ¿no? O sea, digamos, no es que me entusiasma solamente en cerebro, ¿no? Hay algo que se mueve en todo mi cuerpo cuando pienso en esa reparación, ¿no? En esas muchas comisiones de la verdad. Por un lado, pensando en el futuro, ¿no? Perdón, en la idea de hechos del pasado, ¿no? Muchas de las conclusiones de las comisiones de la verdad son que mientras siga habiendo exclusión, mientras siga habiendo desigualdad, mientras siga habiendo pobreza, mientras siga habiendo racismo, ¿no? Pues que la cosa puede volverse a prender en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil pensar en hechos del pasado mientras las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Eso por un lado, pero también me quedan las ganas de profundizar y de pensar en este estado de la cuestión, ¿no? Que puede ser infinito porque hablamos de realidades muy diversas, ¿no? Pero que vale la pena, y creo que muchos de los esfuerzos feministas desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, desde las leyes, la arquitectura, desde todos lados están en esa viada de reparación histórica, ¿no? Que de alguna manera termina siendo simbólica, porque como decía Luisa, pues, que me decías tú, Marta, ¿qué pasa con todas las que no? ¿No? O sea, termina siendo simbólica, pero también las comisiones de la verdad suelen proponer, ¿no? Reparaciones simbólicas, ¿no? Que van operando, ¿no? En los imaginarios, con las dificultades que todavía y las trabas que hay judiciales para pues esclarecer hechos y determinar responsabilidades y aplicar justicia, pues que las reparaciones simbólicas van ahí. Creo que en ese sentido también hay avances en el mundo de la cultura, ¿no? Y en muchas otras áreas, y creo que, digamos, este esfuerzo que han hecho los centros culturales de España, de Lima, de Santiago, de La Paz, ¿no? Por tenernos a las tres, ¿no? En una figura un poco extraña, con Violeta, con tanta experiencia en curaduría, con Luisa, con todo el acumulado teórico, político, ¿no? Y nos ha permitido también que esto no solo sea una exposición, ¿no? No porque una exposición sea poco, sino porque hemos explorado desde esos imaginarios, ¿no? De estas que de alguna manera, por lo menos cuando yo veo la exposición, tanto en la web como en las salas del Centro Cultural de España, me siento reparada un poco simbólicamente, ¿no? O sea, me siento acompañada, siento que no era una cuestión que solo me pasaba a mí, que yo alucinaba, eh, que yo no pude, ¿no? Sino pues que es parte de una estructura, ¿no? Y eso se visibiliza en los trabajos que pueden ver a través de la web y en las salas del Centro Cultural de España de Lima. Pero pues aquí también ha surgido esta semilla, ¿no? La semilla de esta comisión de justicia reproductiva, podríamos decir, de justicia reproductiva y reconciliación con todas las dimensiones que hemos ido esbozando de término de reconciliación. Y bueno, el horario en Perú y en Bolivia, en varios lugares para este espacio es pues un horario de trabajo, ¿no? Entonces estoy segura que van a venir mucho más comentarios de gente que va a poder ver la conversación después. Para mí ha sido, bueno, siempre es un iluminador escuchar a Luisa, pero es un gusto enorme haberte escuchado y escucharte, Marta. Realmente me quedo preguntándome qué entendemos por justicia, cómo sería, ¿no? Cómo sería, qué entendemos en este contexto, ¿no? de justicia reproductiva. Y, y nada, no tenemos más que algunos comentarios de gente que está muy contenta de escucharnos, pero nada, quería ver si queríamos cerrar con algunas intervenciones de Luisa y de Marta, y bueno, que la conversación siga ya en otros espacios hasta que el futurible sea hoy, ¿no? Sí. Muchas gracias. Yo solo reiterar el agradecimiento de que se me haya dado el espacio para compartir con todas vosotras hoy.
Y muchísimas gracias a Marta por seguir el camino juntas, a Nata porque nos hemos encontrado en el tajo feminista, igual que con Marta, y con Violeta también. Muchísimas gracias a los 3 centros culturales de España que han posibilitado que esto suceda. Y también dar las gracias por esta apertura por parte de los centros culturales de dejar que conversaciones que tenemos dentro de movimientos feministas, de la movilización social, se mezclen con la práctica artística, con la práctica curatorial y que también nos estemos sirviendo de estos espacios como esto que me gusta a mí llamar mucho las nuevas luchas reproductivas, que se lo agarré a la gran Silvia Rivera, iba a decir Silvia Rivera Federici. He hecho una mezcla desde Cusicanqui con Federici, porque es donde yo me muevo entre Federici y Cusicanqui, me muevo ahí y me he hecho un artefacto Federici Cusicanqui. Que me parece muy hermoso que nos estemos colando dentro de los espacios de enunciación contemporánea, que la enunciación contemporánea también se esté alimentando de la práctica de pensamiento feminista y las epistemologías feministas no coloniales, y que sepamos que esto que estamos haciendo forma parte de un movimiento mucho más grande que nosotras, que es la despatriarcalización de todo el trabajo reproductivo que nos atraviesa a todas y que nos estamos sirviendo de cada espacio. Marta se sirve de sus espacios jurídicos, de sus espacios de reivindicación desde los espacios sanitario-médicos, sanitarios. La Nata se sirve de los espacios de docencia, de activismo, de política. Yo igual, y cada una de las compañeras que ha pasado por aquí también, vemos como hay un desborde también, que a mí eso es algo que me produce mucha alegría interna, que estemos desbordando también la cosificación de las áreas, de hay que hablar aquí de esto, hay que hablar aquí de esto, aquí se habla de práctica artística, aquí se habla de teoría feminista, aquí funcionan los movimientos sociales, aquí es donde se hace política, y que nos estemos sirviendo un poco de espacios para ir desbordando y colándonos, y con el fin de algo más amplio que nosotras, y es ser parte de soltar las cadenas que nos atraviesan desde hace siglos, ¿no? Pues dicho esto, que ya sabéis que yo me emociono y me vengo arriba, quería daros las gracias a las dos porque me acompañáis, y también a Violeta Janeiro, porque me acompañáis de una manera muy íntima, y porque si no os fuese encontrando a cada una de vosotras no haría lo que hago. Y que esto de la Comisión de Justicia Reproductiva sigamos empujándolo y haciéndolo futurible real. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Un gusto, muchas gracias al Centro Cultural de España de Chile que está permitiendo esta transmisión. Finalizamos y seguimos en el camino y en la ruta. Gracias a todas.